Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos del 1 al 16. Artículo 1. Garantiza a todas las personas los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Estos derechos no pueden ser restringidos salvo en los casos que la Constitución establece. Las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. Y el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. La esclavitud está prohibida en México y cualquier discriminación que atente contra la dignidad humana y los derechos de las personas está prohibida, independientemente de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otros aspectos. Artículo 2. Establece que la nación mexicana es única e indivisible, pero también reconoce la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas incluyen la libre determinación, la autonomía, la preservación de su cultura, el acceso a recursos naturales, la representación política y el acceso a la justicia. Las leyes deben reconocer y regular estos derechos y se deben tomar medidas para promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación. Además, las comunidades afromexicanas son reconocidas como parte de la pluriculturalidad nacional y se les otorgan derechos similares a los de los pueblos indígenas. Artículo 3. Establece que la educación es un derecho universal y una responsabilidad del Estado. La educación básica y media superior son obligatorias y deben ser inclusivas, públicas, gratuitas y laicas. Este artículo enfatiza el papel de la educación en promover los derechos humanos, la igualdad, el patriotismo, la paz y la solidaridad mexicana internacional. Los maestros son reconocidos como elementos clave en este proceso. Se destacan principios rectores para la educación, incluyendo laicidad, el enfoque científico, la democracia, la nacionalidad, la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la integridad, la excelencia. También se reconoce el papel de las instituciones privadas en la educación, aunque están sujetas a regulaciones. Las universidades e instituciones de educación superior obtienen autonomía y se establece un sistema nacional de mejora continua de la educación. Además, se establece la obligatoriedad de la educación superior y se promueve el acceso a este nivel educativo. Artículo 4. Establece una serie de derechos y principios, como la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a decidir sobre la cantidad de hijos, el acceso a una alimentación de calidad, la protección de la salud, un medio de ambiente sano, el acceso al agua, una vivienda digna, el registro de nacimiento y el principio de interés superior de la niñez. También aborda el apoyo a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, el acceso a la cultura, la práctica del deporte, la movilidad segura, el desarrollo de las personas jóvenes a través de políticas públicas. Artículo 5. A ninguna persona se le puede impedir un trabajo y a nadie le pueden privar el producto que se hace en su trabajo, sino por resolución judicial. Los servicios públicos solo podrán ser obligatorios en los términos que se establezcan las leyes respectivas, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente. El contrato del trabajador solo se obligará a prestar el servicio por el tiempo. Artículo 6. Todas las personas tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho a la tecnología y establecerá condiciones efectivas en presentaciones de dichos servicios. Artículo 7. En este, ninguna ley ni autoridad puede establecer un tipo de censura de una noticia o X cosa hacia las personas, y ni le impedirá la libertad de difusión que tiene la ciudadanía. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de los derechos ciudadanos de la República. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo. Artículo 10. Los habitantes de Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio. Esto está permitido para tener más seguridad a las personas del peligro de las calles públicas. Artículo 11. Se refiere a que cualquier tipo de persona tiene siempre el derecho de entrar a su república, salir de ella, viajar y mudarse de vivienda. Este derecho que tenemos como persona está subordinado a la autoridad judicial, ya que toca las limitaciones de las leyes que tienen que ver con la migración, inmigración y solidaridad general de la república o bien recientes del país. Artículo 12. En los Estados Unidos mexicanos jamás se va a conceder algún título de nobleza y mucho menos se dará algún afecto por títulos otorgados de otro país. Artículo 13. Ninguna persona puede ser juzgada por leyes que privatizan y mucho menos por tribunales especiales. Ninguna persona puede gozar de emolumentos que no estén fijados por la ley. El tribunal militar puede extender a una persona que no pertenezca al ejército, al igual que un delito militar conocerá la autoridad civil que corresponda. Artículo 14. Ninguna persona puede ser privatizada o bien a ninguna persona se le puede retirar de su propiedad. A ninguna persona se le puede negar o privatizar sus derechos, sino ante el juicio en tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las leyes con autoridad al hecho. En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón. En los juicios de orden civil, la sentencia debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Se fundará a los principios generales de derecho. Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. Se entiende como extradición a la entrega de una persona refugiada o detenida en un país a las autoridades que la reclaman para juzgarla. Dicho lo anterior, este artículo le da derecho a México a decir no a la entrega de un detenido a países en donde no se reconozcan sus derechos fundamentales, en específico a presos políticos y a esclavos. También se impide la celebración de cualquier convenio o tratado perjudicial o cualquiera de los derechos que la Constitución otorga, sea todo ser humano o únicamente ciudadanos mexicanos. Artículo 16. Este artículo dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato escrito, el cual tiene que ser emitido por la autoridad competente y en ese escrito se tiene que fundar y motivar la causa legal de dicho procedimiento. Para poder realizar la inspección se requiere de una orden de cateo, la cual tiene que ser solicitada por el Ministerio Público a la autoridad judicial y posteriormente esta orden de cateo es expedida por la autoridad judicial. En dicha orden de cateo debe de expresarse el lugar que se ha de inspeccionar, a las personas o personas a quien va dirigida esta orden de cateo para poder aprenderlas y posteriormente cuáles son los objetos que se están buscando. Al concluir dicha diligencia se va a levantar una acta circunstanciada, la cual va a ser firmada por 2 personas o por 2 testigos, los cuales van a ser elegidos por la persona del lugar. En caso de que esta persona se niegue, los testigos van a ser elegidos por las autoridades que realizaron dicha diligencia. Este artículo también menciona que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, a la rectificación, cancelación de los mismos o a la manifestación sobre sus datos personales. Por ejemplo, los bancos que siempre tienen nuestra información o datos personales, ellos no tienen que compartir esa información a otras empresas, ya que nosotros como clientes de ese banco tenemos el derecho a la protección de nuestros datos o de nuestra información.